Huitzó es un pueblo muy rico en su historia. Huitzó tiene grandes riquezas culturales. Es un pueblo que sus primeros vestigios de presencia humana datan de 1600 a.C. Somos herederos de una gran cultura. Es más, aquí era la frontera natural de las dos culturas, la mixteca y zapoteca. Aquí se hizo la mezcla entre mixtecos y zapotecos. Vamos a reconocernos como somos. Vamos a reconocer la grandeza de nuestro pueblo y sobre todo vamos a hacer el esfuerzo de estar a la altura de la historia de nuestro pueblo. Huitzó merece mucho de nosotros. Vamos a dárselo, señores, para nosotros mismos y para las futuras generaciones. Huitzó, tierra de ensueño, te canto esta canción, te quiero con mi alma y te doy mi corazón. Tus ruinas muy bonitas, hermoso tu laurel, tu iglesia y su exconvento. A nombre de la Secretaría de las Culturas, Artes de Oaxaca, de la Autoridad Municipal y de la Casa de la Cultura Federico Flores Aguilar, sean ustedes bienvenidos a este recorrido histórico, cultural de San Pablo Huitzó. Bueno, Huitzó está ubicado al noreste de la ciudad de Oaxaca, en lo que sería el Valle de Etla. Este sitio tiene una larga ocupación que data desde el preclásico temprano hasta la llegada de los españoles y posteriormente hasta nuestros días. Me gustaría contextualizar un poco lo que pasaba en el Valle de Oaxaca. Estamos hablando más o menos del año 1500 a.C., un poco antes, cuando no existían los asentamientos urbanos o pueblos en todo el valle, ¿no? Las tribus que habitaban eran nómadas, es decir, vivían en abrigos rocosos, estaban en cuevas y conseguían sus alimentos de la caza y de la recolección. Entonces algo pasa alrededor del año 1500, 1600, en el que estas tribus nómadas se empiezan a asentar dentro de los valles, principalmente buscando los terrenos fértiles de aluvión, que generalmente están cercano a los ríos. Entonces tenemos que la etapa más antigua, que sería la edad de las aldeas todavía, es la de tierras largas, cuando se empiezan a detectar las primeras aldeas en todo Oaxaca. Es decir, hay un cambio, ¿no?, de estas tribus nómadas, dejan de ir de un lado para otro y empiezan a asentarse en pequeñas aldeas que por lo regular son de 2,5 hectáreas de extensión y cuentan con casas, alrededor de 5 a 10 casas se estima, con un aproximado de 5 miembros por casa. Es decir, no son aldeas muy grandes, de 60 personas cuando mucho, ¿no? Esto en el inicio de este periodo que se conoce como las aldeas. Después de eso tenemos la fase Guadalupe, que estas aldeas empiezan a crecer un poco más, empieza a haber una organización política, es decir, ya no todos son comuneros, ya no todos tienen casa, sino que ya empieza a haber un jefe que empieza a destacar dentro de todo este grupo de comuneros, digamos, ¿no? Y finalmente, viene la fase Rosario, que es la que se excavó en el sitio del Rosario. En los años 60, el equipo de Kent Flannery hizo una expedición en varios puntos de Oaxaca. Él venía con una idea que se llama ecología cultural, o bueno, una corriente teórica más bien que se llama la ecología cultural,
Y en base a eso venían buscando asentamientos en las márgenes de los ríos, es decir, que estos pueblos pudieran estar asentados cerca de las condiciones geográficas idóneas para que consiguieran sus recursos, tanto agua como comida, y poder sembrar posteriormente, ¿no?, con esta misma agua. Entonces empieza una exploración en varios sitios, incluyendo el sitio del Rosario. Otros sitios que exploran son Tierras Largas en Alzompa, Fábrica San José, el Rosario y San José Mogote. Entonces tenemos que para la fase Rosario, estas aldeas ya empiezan a crecer un poco más. Ya se estiman poblaciones un poco más grandes, tal vez llegando a las 100 personas por aldea, ¿no? Empieza a haber una división social como tal, ¿no? Ya hay gobernantes o dirigentes de los pueblos y campesinos o comuneros. Para esta etapa ya se detectan, pues aparte de estas clases sociales, las actividades que empiezan a realizar. Por ejemplo, ya se empieza a desarrollar la cerámica, ¿no? Ya hay un desarrollo de la cerámica, lo que implica un cambio también en su vida, porque ahora tenían cómo almacenar agua, cómo recolectar granos. Cerca de su casa también tenían unas especies de cuevas subterráneas que servían como almacén. La casa, el solar de cultivo, que había maíz, calabaza, frijol, chile, lo que sembraban, y recolectaban algunas otras frutas como aguacate, el guajilote y algunas otras, ¿no? Y lo complementaban con lo que podían cazar o pescar. Bueno, de Rosario viene la fase Danibán. Esta fase es la que se considera como principios del urbanismo y es contemporánea a los primeros evidencia que empieza a haber en Monte Albán, es decir, al surgimiento de Monte Albán también. Después de esta fase, el sitio del Rosario se abandona. Ya no hay etapas posteriores, estamos hablando del final del preclásico. El final de las aldeas más o menos marca un poco adelante el final del preclásico y empieza el clásico, donde ya empiezan a surgir las grandes ciudades como Monte Albán. En este punto se abandona Barrio del Rosario y no hay evidencia de un asentamiento. El asentamiento grande se mueve de esta parte más baja a los cerros más altos, que son los que hoy se conocen como Cerro de la Campana y Cerro de la Cantera. Y ellos formaron un mismo sitio en conjunto. Y bueno, sí, una provincia que se ubicaba dentro del límite de los mixtecos y los zapotecos, entonces era un punto de interacción muy importante, porque la gente que venía de otros lados, como del Valle de México, por el camino de la Mixteca, tenían que pasar a fuerzas por el Cerro de la Campana. Entonces también es un asentamiento muy fuerte y muy importante para el clásico. Después de la caída de Monte Albán, el clásico lo podemos dividir en dos periodos, el clásico medio y el clásico tardío. En el clásico medio es donde se marca el dominio de Monte Albán en todo el valle, ¿no? Se erige como el gran centro rector de los zapotecos, pero alrededor del año 500 a 600 después de Cristo, empiezan a tener conflictos entre Monte Albán y algunas otras élites. Sobre todo hay evidencia de que hubo una posible batalla por el control de Monte Albán, porque hay evidencia de puntas de flecha, ¿no?, que hubo una batalla, y Monte Albán decae y otros sitios empiezan a adquirir importancia. Uno de ellos es Cerro de la Campana. Para el clásico tardío se vuelve un centro muy grande, regional, muy importante, que logra dominar gran parte del Valle de Etla. Acabando este periodo, todas estas ciudades empiezan a decaer, se termina la era de las ciudades, digamos, y empieza otra etapa en el posclásico que es conocida como las ciudades-estados. Esto quiere decir que ahora las pequeñas ciudades adquieren casi el carácter de estado, ¿no?, y dominan otros territorios, como vemos que pasa en la Mixteca, que hay muchos señoríos en los cerros, ¿no?, y cada uno es independiente, hasta que llega algún otro y empieza a unificar todos estos reinos. Pero en Huitzo, lo que pasó fue que para el posclásico se abandona Cerro de la Campana y de alguna manera los pobladores ya tenían en su inconsciente el sitio del Barrio del Rosario, entonces regresan a habitar ese antiguo sitio. Después de aproximadamente de 1000 o 2000 años de abandono, vuelven, ¿no? Otra vez había algo en su inconsciente, ¿no?, que ya reconocían ese sitio como parte de ellos, parte de sus ancestros. Bueno, este sitio se sobrepone sobre lo que fue el Barrio del Rosario del preclásico, ¿no? Ahora estamos en el posclásico. Se cree que ahí fue la cabeza de una jefatura que gobernaba precisamente el sitio, ¿no?, del posclásico de Huitzo. Se encontró los restos de una casa que pudiera ser un palacio y debajo de este palacio una tumba que tiene jambas grabadas y un dintel en la entrada, un dintel con unos cráneos. Dentro de la tumba se encontró un individuo en posición extendida, con los brazos extendidos, con su ofrenda, tenía
algunas vasijas polícromas que tal vez se utilizaron en un ritual posiblemente para servir bebidas sagradas, tal vez pulque o chocolate, ¿no? Por ejemplo. También se encontraron un collar de cuentas de oro y restos de muchas navajillas que se cree que puede ser algún arma, ¿no? A la que se le ponen navajillas de obsidiana alrededor, y pues obviamente la madera se desintegró y lo único que se conservó fue los restos de las navajillas. Al pie de este entierro se encontraron otros 6 individuos perturbados, es decir, fueron movidos, no se encontraban en su posición original. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Pues bueno, siempre ha habido una discusión, ¿no? De que la tumba del barrio del Rosario es mixteco o es zapoteco, ¿no? Flannery en su momento propuso que por tener vasijas polícromas y el estilo de las jambas grabadas en la entrada podría tratarse de un señorío mixteco, ¿no? Y pues es muy conocido que para el posclásico pues los mixtecos tuvieron una intrusión hacia los valles centrales. Pero bueno, nuevos estudios, nuevas investigaciones con el paso de los años nos aportan más información, sobre todo sobre patrones mortuorios o patrones de enterramiento. Vemos que para los mixtecos, por ejemplo, es muy común enterrarlos en bultos sagrados o en bultos mortuorios. Entonces los entierros se encuentran muy diferentes a lo que se encuentra en Barrio del Rosario, perdón. Otro elemento también es que se piensa que todo lo que es polícromo a veces se da como mixteco, ¿no? Porque para el posclásico estaba muy generalizado en todo México, bueno, en Mesoamérica, este estilo de los códices que se conoce como estilo mixteco Puebla, que aparece dentro de las mismas vasijas. Por eso se piensa que puede ser mixteco. Pero la forma de enterrar al difunto extendido con sus ancestros en la misma tumba es un patrón de entierro muy común dentro de los zapotecos, ¿no? Si bien las jambas grabadas pueden ser de filiación o de estilo mixteco, digámoslo, es posible que el último usuario de la tumba fuera tanto hijo de mixtecos como zapotecos, pero él decidió honrar a los dioses zapotecos, y eso lo deducimos porque el dintel que está grabado en la entrada de la tumba se agregó en una etapa posterior, es decir, no se agregó en la construcción de la tumba, no es el original, sino se agregó después en otra reapertura, que se cree que pudo ser el último miembro enterrado el que mandó a hacer esta remodelación de la tumba. Y en este dintel aparece un cráneo, bueno, aparecen 4 cráneos, pero ese cráneo ha sido reconocido por diferentes investigadores como una representación de Pitao Becelao, que es el dios del inframundo de los zapotecos.